Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos ocurridos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, veamos los principales titulares de la prensa digital. Dice que el presidente Luis Abinader anuncia represa del río Haití Bonito ante situación del masacre. Haití Bonito, Dajabón y masacre es lo mismo, es el mismo río. El presidente Luis Abinader anunció este lunes que está en fase de diseño final la construcción de una presa sobre el río Haití Bonito en el lado de Elías Piña, es decir, en el lado de la República Dominicana. New York City conmemora 22 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. La vicepresidenta Kamala Harris y el actual y anterior alcalde de Nueva York se sumaron a las familias de las víctimas en el memorial de 11S, erigido donde ocurrió la catástrofe. Haitianos colocan hormigón para conectar canal con el río Masacre. En Haití, grupos de personas empezaron a habilitar alcantarillas en un espacio dragado que servirá de cauce al río Masacre. Bueno. La República Dominicana amenaza con cierre total de la frontera por conflicto en el río Masacre. El gobierno dominicano decidió mantener el cierre total de la frontera por Dajabón hasta que el gobierno de Haití reaccione a la construcción de un canal. Haitiano amenaza a República Dominicana y asegura construcción del canal continuará. En las redes sociales circula un video en el que un haitiano amenaza a la República Dominicana y asegura con improperios que su país continuará con la construcción del canal y que los haitianos no tienen miedo. Ve medida de la Junta Central Electoral violatoria de la Constitución y antidemocrática. El comunicado que prohíbe la celebración de mítines, marchas, caravanas y propaganda electoral durante el actual periodo de pre-campaña viola la Constitución y es antidemocrática, según afirmó el expresidente Leonel Fernández. Hipólito ve alianza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo es una muestra de debilidad. Abinader dice hay honestidad y transparencia en gobierno del PRM. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, opinó que si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, estaría al lado de la honestidad. Aber y Leonel reaccionan a comentarios de Luis Abinader sobre Bosch y Peña Gómez. Los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reaccionaron al comentario del presidente Luis Abinader cuando habló del profesor Juan Bosch y de Peña Gómez.
advierten de oleaje peligroso en la costa atlántica de República Dominicana. En Bávaro suman 9 los muertos en choque de 2 autobuses este sábado. Este sábado en la tarde hubo otro choque de 2 autobuses turísticos. Ese es el mismo, donde murieron las 9 personas. Miren, estos son los principales titulares de la prensa digital. Miren, hay, hay una situación como de confusión, de inestabilidad, pero no solamente en el panorama político, económico, social de la República Dominicana, sino que es algo que tú lo adviertes en toda la sociedad global. Si tú haces un recorrido, incluso no vamos a hacer un recorrido por países, sino por los continentes, tú te vas a dar cuenta que la situación del continente americano, o sea, es el problema de crisis, no solamente en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países. El país que tiene aparentemente menos problemas es Canadá, y no deja de tener muchos problemas. Si tú vas al continente europeo, bueno, ahí la cosa está extremadamente difícil. Ahí hay una situación de inestabilidad que eso no tiene explicación. Y ese problema de las sanciones y de la contraofensiva ha creado una situación económica en esos países europeos altamente preocupante. África. Todo el mundo sabe cuál es la situación ahora mismo de África, con todas esos pueblos que fueron colonia y que parece que están decididos a romper con ese cordón umbilical, con esos países europeos que lo han mantenido en el ostracismo durante decenas de años. Asia, que aparentemente, o no aparentemente, donde hay mayor niveles de estabilidad, con todos los problemas que tienen. Y entonces, en estos países que nosotros respiramos el aire de lo que está pasando en el campo internacional y que tiene sus repercusiones, aquí, ¿qué decir de todos los problemas que nosotros tenemos? Y entonces, a veces tú sientes frustración, desesperanza, cansancio, porque la verdad es que hay momentos en lo que la gente comienza a desencantarse y a perder las esperanzas. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y hay que seguir apostando al éxito, al desarrollo, y hay que seguir a pesar de todas las cosas. Hay que seguir pensando que mañana las cosas serán mejores, a pesar de todas las variables, a pesar de todos los indicios negativos que nosotros tenemos en el frente. Hay que seguir trabajando, hay que seguir abrazado a la esperanza. Nosotros, por ejemplo, tenemos
dentro de todos los problemas que nosotros tenemos algunas cosas que yo siempre digo, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué la República Dominicana tiene que estar arranqueada dentro de los 2 o 3 primeros lugares en el mundo en accidentes de tránsito. Yo no sé por qué no aparecen autoridades que se puedan sentar y hacer un plan de educación, un plan preventivo. Señores, la situación de los muertos y los lesionados por accidentes de tránsito en el país es una situación alarmante. La cantidad de millones de pesos que el Estado dominicano gasta en los lesionados, fundamentalmente de los motoristas, eso son cifras astronómicas que nosotros pudiésemos. Porque yo lo que no lo entiendo es, ¿por qué de esa inversión que obligatoriamente hay que hacerla en esos lesionados, por qué parte de esos recursos no se toman para educar a la población, para tomar medidas preventivas? No. Entonces dejamos el campo abierto para que sigan ocurriendo esas cosas. Ese desorden que hay aquí en este país en el tránsito, principalmente con los asuntos de los motoristas. Y yo le voy a decir una cosa. Yo he llamado la atención aquí a las autoridades y lo voy a repetir hoy con lo que tiene que ver con los delivery en el país. Y yo le voy a decir una cosa. Me va a decir el presidente de la República, me va a decir el director de la DGC, que no saben cuál es la situación que se da con los deliveries en el país. ¿Qué son los deliveries? Son unos muchachos que emplean los restaurantes, los colmadones, los colmados, en todos los puntos del país, en todos los municipios del país. Pero son unos muchachos que andan en unos motores que no tienen luz, no tienen freno, no tienen seguro, ellos no tienen licencia, no tienen casco protector. Pero además, hay que hacer un estudio sociopsiquiátrico, diría yo, para ver por qué la conducta del más del 90% de los delivery es una conducta atolondrada, alocada, desenfrenada, sin control. Estos muchachos andan en esos motores, oye, que ellos le pasan por encima a los vehículos y se meten por aquí y salen por ahí a una velocidad asombrosa. Entonces, yo me imagino que será que las personas que necesitan deliveries tienen un perfil y lo examinan. En una ocasión yo hablé con un delivery y le pregunté, le dije, pero mi hijo, por Dios, tú no sabes que te va a matar. En tu casa, en tu familia, la gente que te quiere no te ha dicho que tú te vas a matar o que te van a matar. Y me dijo, bueno, yo sé que ando rápido, pero es que nos ponen tiempo. Nos dicen, lleva eso a tal sitio, 5 minutos. Y yo eso no lo creo mucho. Pero en caso de que sea verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo soy de libre y me dedico a cualquier otra cosa porque hay 60,000 cosas que hacer en este país. Porque yo no voy a matarme. Y además, mire, en este país yo creo que matan un delivery todos los días. Todos los días. Porque ¿cuántos delivery matan aquí en Nuca? ¿Y cuántos delivery no están lesionados con una pierna menos, enyesado? Por la forma como andan en la calle.
Entonces, yo no sé por qué aquí no podemos sentarnos y buscar fórmula para resolver en parte, porque no se va a resolver de ninguna manera. Pero aquí hay tantas cosas que se pueden hacer y no se hacen, que no cuesta nada de dinero, que yo no entiendo hasta cuándo vamos a seguir haciendo las mismas cosas y cosechando los mismos frutos negativos que estamos cosechando. Esa carretera de Bávaro, donde ocurrió el accidente, donde murieron los 9 el sábado, eso cada rato. Ahí durante el año ocurren 8, 10, 15 accidentes durante el año. Y los muertos se pueden contar por docenas. La gente que se mata en esa carretera. Y ustedes recordarán, bueno, todo el mundo tiene que recordarse porque no es 1, ni 2, ni 3 los accidentes que ocurren en esa vía, generalmente con empleados de los hoteles, porque ese es otro problema. Investiguen las condiciones de esos autobuses, investiguen las condiciones de las gomas, los frenos, las transmisiones, pero además investiguen también las condiciones en las que trabajan esos choferes. Vean a ver si esos choferes duermen lo suficiente, descansan lo suficiente. Investiguen todas esas cosas, todas esas variables, para que ustedes vean lo que pasa. Señores, y entonces el problema más grave que nosotros tenemos es la indiferencia de la sociedad. Esta es una sociedad que todo le da lo mismo. Esta es una sociedad donde nada es nada y todo es todo. Se pueden seguir matando 20, 30, 100 al día y a la sociedad eso no le llega por ningún sitio. Y no solamente eso, estamos viviendo en un tiempo que yo no sé a dónde vamos a llegar, porque no es con el problema del tránsito, es con todo. Es una sociedad que no tiene que ver con nada, no le importa nada, no se preocupa por nada, no se compromete con nada. Y entonces así no sabemos dónde vamos a llegar en este país. Miren, hoy es 11 de septiembre. Hay dos hechos importantes que ocurrieron un 11 de septiembre. El primero, el último ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Es decir, hoy se cumplen 22 años de aquel hecho lamentable que ocurrió en los Estados Unidos, donde unos miembros supuestamente de Al Qaeda, una cosa misteriosísima, pues secuestraron unos aviones y estos aviones se estrellaron contra la Torre Gemela y el edificio del Pentágono, produciendo alrededor de 3.000 muertos. Sí, es el acontecimiento terrorista, el peor acontecimiento terrorista que ha ocurrido en Estados Unidos durante toda su historia. Yo no quiero entrar en detalle. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay cosas que yo no tengo la prueba en mis manos, pero yo lo único que le pido a los amigos teleaudientes es que investiguen, que sigan investigando sobre el 11 de septiembre del 2001. Porque así como desde el principio se dijo que habían muchas cosas inexplicables, hoy están saliendo a la luz pública muchas informaciones
que tienen que ver con la responsabilidad que tuvieron los servicios secretos de Estados Unidos en ese hecho. Yo lo voy a dejar ahí. Investiguen ustedes, señores, amigos. Ahora no es tan difícil investigar. Investiguen y lean sobre ese acontecimiento. El otro acontecimiento ocurrió el 11 de septiembre de 1973, en plena Guerra Fría. La situación el contexto histórico de la mayoría de los países latinoamericanos en la época del 70 había una situación en la mayoría de los países latinoamericanos donde los gobiernos tenían que responder a los intereses de la Embajada de los Estados Unidos, y en la mayoría de los países los gobiernos lo ponía la Embajada de los Estados Unidos, y habían prácticamente dictaduras. Aquí en el 73 había prácticamente una dictadura, porque nosotros en el 63 pues dieron un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones del 62. Y entonces, como el profesor Juan Bosch se comprometió con un conjunto de propuestas e incluso inició un proceso de transformación político, social y económico en el país, y entonces eso no resultó del agrado de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales que tenían su negocio en el país, y a Bosch entonces le dieron un golpe de Estado. Algo similar había pasado 10 años después, o pasó 10 años después, en Chile. Repito, Venezuela, Uruguay, Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, en todos esos países habían gobiernos dictatoriales, incluyendo la República Dominicana, por lo menos dictaduras ilustradas, que evidentemente respondían a los intereses de Estados Unidos. Y entonces en Chile, la Unidad Popular, que así era que se llamaba el movimiento de Allende, en el año de 1970 gana las elecciones. Inmediatamente asciende al poder Allende, se inicia un proceso de transformaciones en la sociedad chilena. Se nacionalizó el cobre, se inició un proceso de reforma agraria, se hicieron modificaciones en la educación, en la salud, en la vivienda, y entonces los grupos económicos internos y sus socios, esas transnacionales y grupos económicos extranjeros dirigidos por la Embajada de los Estados Unidos, entendieron que Chile constituía un problema para la región y decidieron entonces darle un golpe de Estado al presidente Allende. Yo quiero, Máster, por favor, Ronnie, colócame el último discurso de Allende, que yo quiero que ustedes escuchen el último discurso del presidente Salvador Allende, para que ustedes vean cuánta valentía, cuánta dignidad
en un solo hombre, para que ustedes vean cómo este señor decidió terminar con su vida antes de morir de rodillas. Es un breve discurso que nosotros vamos a poner. Adelante, Máster. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes,
cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Miren, el último discurso del presidente Salvador Allende, la historia no se equivoca. Vean a ver quién es hoy Salvador Allende. Vean a ver hoy quién es Augusto Pinochet. ¿Dónde está uno y dónde está el otro? Es una gran lección a aquellos que entienden que pueden cambiar el rumbo de la historia porque tienen el poder económico y con el poder económico compran el poder mediático. La dignidad, la valentía no solamente de Salvador Allende, sino del pueblo chileno, de esos 40.000 ciudadanos chilenos que tuvieron que aportar su vida en esa lucha, en esos hechos. La situación
ese gobierno que se mantuvo por 17 años, impuesto, mantenido, financiado, sostenido por la Embajada de los Estados Unidos, ha sido uno de los peores problemas que ha tenido que enfrentar cualquier pueblo latinoamericano y especialmente Chile. Tanto así que todavía en el día de hoy Chile anda dando tumbo y no se sabe hoy día qué quiere la sociedad, hacia dónde va la sociedad chilena. Señores, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, el presidente esta mañana anunció que la frontera se iba a mantener cerrada y que quedaban suspendidos los visados haitianos hasta que el gobierno de Haití no reaccione ante la situación que se está dando, donde hay un problema de indefinición, porque mientras algunos periódicos reseñan que no es el gobierno el que está haciendo el canal que se va a utilizar para desviar las aguas del río Masacre, sino que es el sector privado de Haití. Esa es otra versión. Entonces, por eso es que las cosas con Haití resultan ser tan difíciles, porque tú nunca sabes. Primero, en Haití no hay un gobierno, no hay instituciones, no hay interlocutores. Entonces, hasta que no aparezca un interlocutor válido, entonces es difícil tú saber qué va a hacer con Haití. Pero además, el presidente Luis Abinader anunció que está en la etapa final los planos para la construcción de una presa, creo que San Miguel, que se va a llamar, en el río Masacre, en el río Haití Bonito, que es lo mismo. Es decir, según el presidente, el gobierno piensa construir una presa para represar en el lado de Elías Piña, en el lado dominicano, las aguas de ese río, porque ese río nace en la República Dominicana. Tiene una parte de unos, no recuerdo si 5 o 6 kilómetros, que sirve de línea divisoria entre Haití y la República Dominicana. Y a partir de ahí vuelve y entra a territorio de la República Dominicana. Es decir, ese río prácticamente nosotros podemos decir que es un río nuestro. Evidentemente, la República Dominicana, bajo ningún gobierno, ha intentado despojar a Haití del derecho adquirido que tiene con relación al uso racional de una parte de esa agua. Porque hay acuerdos e incluso hay pactos internacionales que en materia de derecho comparado pueden ser utilizados para tratar de armonizar la situación con Haití. Pero además hay pactos, hay acuerdos entre Haití y la República Dominicana que datan desde el año 1929, ratificado y confirmado en el 36 y el 37. Lo que pasa es lo que le estoy diciendo. Haití no tiene presidente, Haití no tiene gobierno, Haití no tiene instituciones. Tanto es así que lo que le estoy diciendo. No hay certeza en la República Dominicana de si es el Estado haitiano
o el gobierno haitiano, o algo que diga que es el gobierno haitiano que está haciendo el canal, o si ciertamente es, como últimamente se está diciendo, que es el sector privado de Haití, grupos económicos de Haití, que están desviando el agua del río Masacre con la intención de vender esa agua a los productores haitianos. Y hay otra versión de Radio Bemba que yo no me gusta decir esas cosas, porque cuando yo digo algo aquí me gusta tener las pruebas y me gusta verlo confirmado. Pero andan rum por ahí sobre la posibilidad de que lo que se está haciendo con el desvío de las aguas del río Masacre tenga que ver con la posibilidad de la explotación de una mina de oro que hay en esa zona de Liapiña, Dajabón y Haití, que se estima que es una de las principales, de las mayores minas de oro del planeta, y que en eso están metidos los Clinton. Yo no tengo prueba de eso, por eso le digo, esos son decires. Lo que sí yo puedo asegurar es que la situación está afectando no solamente al pueblo haitiano, porque es que una inmensa cantidad de los productos que consume el pueblo haitiano los producimos nosotros y lo llevamos a la frontera, y en el mercado binacional entonces se vende. Nosotros tenemos más de 30 patanas cargadas de productos, plátano, yuca, huevo, etcétera, ahí en la frontera, esperando que se pueda resolver el problema para venderlo a los haitianos. Entonces, eso crea un grave problema para el pueblo haitiano, pero también crea un grave problema para los productores y los comerciantes dominicanos, porque yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero en última instancia, yo supongo que el gobierno tendrá que tomar algunas medidas, porque, por ejemplo, yo tengo la información de que hay decenas de camiones y patanas de huevo que han ido de aquí, de Moca y Licey, a la frontera, y que están ahí, y que posiblemente esos huevos se dañen con la temperatura que hay. Eso no resiste mucho tiempo, y entonces esos huevos se van a dañar. Entonces, esos productores y esos comerciantes dominicanos, ¿lo vamos a dejar que pierdan su dinero? Yo pienso que por lo menos las autoridades debieran reunirse tanto con los productores como con los comerciantes para mantenerlo informado de cuál es la real situación que se está dando en la frontera, porque desde mi óptica, es decir, a mi distancia, con las limitadas informaciones que yo puedo tener, yo puedo decir que parece que eso no es un problema que se va a resolver en un día, ni en 2, ni en 3, y posiblemente ni en una semana, y tal vez ni en 2 ni en 3. Entonces, el gobierno, las autoridades deben de socializar, deben mantener la comunicación con los productores y los comerciantes, de manera que se le pueda garantizar tanto a los productores como a los comerciantes la inversión que han hecho, porque no podemos dejarlo abandonado. El gobierno no puede dejarlo abandonado, y ellos no son culpables de que en una coyuntura determinada, sin ellos tener las informaciones, entonces envíen esos productos a la frontera. Y es lo que le estoy diciendo. En una ocasión, ustedes recordarán la última vez que se cerró la frontera, lo que sucedió. Es decir, todas esas patanas y esos camiones los saquearon. Los saquearon los haitianos y los dominicanos.
Y entonces, ahora podría pasar lo mismo. Y si no pasa lo mismo, señores, es lo que le estoy diciendo. Ahí hay embutido, ahí hay salami, ahí hay huevos, ahí hay plátano, ahí hay yuca, ahí hay guineo. Entonces, esos productos, con la temperatura que hay, esos productos no resisten más de 2 o 3 días, esa temperatura, y se van a dañar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ojalá que las autoridades tomen en cuenta esa situación y ver, porque el grave problema que tiene el gobierno dominicano es que no hay interlocutores en Haití. Aquí vinieron a una reunión, unos haitianos vinieron a una reunión con unos funcionarios dominicanos, pero ¿qué poder de decisión tenían esos personeros, esas personas que vinieron a la República Dominicana? Que dicho sea de paso, no hubo ningún acuerdo y no podía haber ningún acuerdo. Porque ¿a quién representaban? ¿Qué instituciones dirigían? ¿Qué niveles de compromiso podían hacer esas personas? Entonces, por eso le digo, la situación es muy complicada para el país. Y ojalá que cada uno de los dominicanos y las dominicanas, no importa el partido, el color, el credo religioso, lo que sea, asumamos con mayores responsabilidad la situación de las relaciones dominico-haitianas. Porque nosotros estamos cherchando con eso. Nosotros pensamos que eso es un juego, que es como dice la gente, eso es un relajo. Señores, y si no hay una reacción de la sociedad dominicana, si no hay una reacción de la población, una reacción no quiere decir un enfrentamiento, ni quiere decir que salgamos a la calle a matar haitianos, como están diciendo en Haití, que van a matar a todos los dominicanos que puedan aparecer por ahí en Haití. No, ese no es el problema. El problema es que la sociedad dominicana entienda, comprenda el problema que hay con las relaciones dominico-haitianas y que nosotros estemos en condiciones de exigirle al gobierno que se cumpla con la ley de migración y que los negocios que se están haciendo en la frontera se le ponga fin. Hoy yo no tengo tiempo, pero mañana viene Amézquita. El miércoles yo le prometo leerle íntegro una información que salió en el Listín Diario de hoy, para que ustedes vean que lo que están haciendo en la frontera es un gran negocio, son negocios que están haciendo. Y ahí hay grupos económicos y hay grupos militares y políticos que se están haciendo multimillonarios con la desgracia del pueblo haitiano y la situación del pueblo dominicano. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía e invitarles para que mañana a las 6 de la tarde estén nuevamente con nosotros. Hasta mañana.